por una persona vecina con René y con Yona. Ella se llama Dora, o le dicen Doris, cariño. Ella había tenido cáncer, al parecer lo había vencido, pero retomó y ahorita está pues en un serio problema con el cáncer. Amén. Yo creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que hace cosas extraordinarias. Les invito, así como están sentados, a inclinar un momento nuestras cabezas. Se llama Dora. Y la verdad, lo que ella estará pasando, lo que estará pasando en su familia, pues solo ellos lo saben, pero hemos experimentado el dolor. ¿Quién no lo ha experimentado? ¿Quién no ha experimentado la tristeza también? Amén. Así que podemos sentir por un momento empatía con ella, con su gente, para poder estar delante de la presencia de Dios y pedirle que haga misericordia y estar en su mano con poder para traer sanidad sobre ella. Amén. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, Señor, te alabamos y te bendecimos y te exaltamos. Nuestros cánticos, nuestras alabanzas, Señor, suben delante de tu presencia, Señor, porque tú eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el único y sabio Dios, fuera de ti no hay nada, Señor. Y en tu infinita bondad y misericordia nos diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se pidiera cualquier cosa, Señor. Y si dos de nosotros o tres de nosotros en la tierra nos poníamos de acuerdo sobre cualquier cosa, tú podrías. Pues esta mañana, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, en un espíritu, en un corazón, en un cuerpo, en una fe, Señor, en una esperanza, en un mismo Dios, en un mismo sentido, Señor, queremos presentarte a Dora, Señor, en su momento de cáncer, en su situación de cáncer. Padre, en el nombre de Jesucristo te suplicamos que extiendas por misericordia tu mano, Señor, y traigas sanidad sobre sus huesos en el nombre de Jesucristo. Que ese cáncer, Señor, que ese tumor que se origina en los huesos, Señor, sea secado de raíz en el nombre poderoso de Jesucristo. Que toda consecuencia, Señor, que conlleve a ello también sea secada en el nombre poderoso de Jesucristo, para que tú seas glorificado, Señor. Mientras extiendes tu mano de amor, Señor, sobre ella, sobre su casa, y pones fe, pones esperanza, pones confianza, pones seguridad, pones paz, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que todo dolor, Señor, que todo aquello que aqueja ese tipo de problemas sea ahora llevado, Señor, a los pies de Jesucristo, para que tú seas honrado y glorificado por ello, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Pues sean todos bienvenidos, hermanos. Quiero cantar, pero ustedes no me pueden acompañar porque yo canto como los ángeles. Ellos tendrían que cantar tocar como los músicos del cielo. Gracias, muy amables. Tengo mucho tiempo queriendo cantar un canto, hermanos. No me he puesto de acuerdo con ellos, porque luego lo desestabilizo. No, es que soy muy malo para las notas. Así es que para qué los hago batallar. Muchas gracias, muchachos. Vamos a alabanza, gracias. Hay un canto que yo les había dicho que quería cantar. Dijo la hermana aquella, que acabo es para el Señor. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo.
tu misericordia, tu bondad y tu justicia, Señor, nos fortalecen de día en día en día, Señor. Y en los tiempos malos y en las circunstancias adversas, tú siempre estás ahí, Señor. Muchas gracias. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Mi Dios, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Gloria a Dios. Muchas gracias, Señor. Tengo casi ya 40 años en el cristianismo, pero es una pasión en mi corazón. Él es una pasión en mi vida que de verdad es un aprender día tras día tras día de Él. Quiero compartirles la palabra esta mañana, hermanos, amén. Quiero hablar sobre la oración. Durante muchos años atrás, allá en la Iglesia Evangélica Maranatha, hoy ya tiene otro nombre, la congregación, tuvimos un periodo de intercesión, de ruego, de súplica, alrededor de como 6 meses. Y nos reuníamos de lunes a viernes, todos los días, de lunes a viernes. Pero previa a la oración yo compartía un estudio. Todos los días, durante 6 meses, Dios nos dio la gracia para compartir un estudio sobre la oración todos los días. Y todos los días Dios nos daba que íbamos a orar ese día, durante 6 meses. Después fuimos a hacer lo que nos había llamado a hacer para ese periodo de oración. Pero durante 6 meses estuvimos orando, intercediendo, rogando, suplicando, tomando autoridad, dando gracias, quebrantando entidades espirituales, todo lo que el Espíritu nos va a hacer, lo estuvimos haciendo durante 6 meses. El resultado después en la campaña evangelística que tuvimos fue de veras extraordinario. Veíamos a la gente salir de las privaditas, a los chavos, entregarse a Cristo en la calle, arrodillarse en las calles, recibir a Jesucristo como Salvador. Vimos fenómenos extraños, maravillosos, un mover de Dios extraordinario. Me acuerdo que la primera noche que estuvimos en la antigua aceitera, ya ven que en la antigua aceitera las calles están muy cortitas, son como privaditas. Y me acuerdo que cuando instalamos los instrumentos para comenzar nuestra campaña allí de evangelismo, la gente de alrededor pues empezó a subir el volumen de sus consolas. No había bocinas como las que ayer, si hubiera estado peor, pero tenían sus consolas y hacían un ruidazo. Y una de las hermanitas que nos acompañó todo ese periodo de oración me decía: ¿y ahora qué vamos a hacer, pastor? Mire, no van a dejar escuchar a la gente, ni nos van a dejar a nosotros predicar, ni la alabanza, no se preocupen, porque creen que hemos orado todo este tiempo. Recuerdo que le dimos gracias, Señor, comenzamos nuestro evento, y en la medida que nosotros arrancamos, se apagaron todos los demás apagados. Esa noche vino de esas típicas lluvias laguneras con mucha agua, cuando nos caen las llovidas, pero todo lo que da. Y cuando comenzó a llover, le digo al hermano: pues denle chance de meter los instrumentos. Me dice: pues mire, pastor, un agujero en el techo. Le digo: no se preocupe, no va a caer el agua del precipicio. Bueno, si usted lo dice, adelante. Metimos los instrumentos, nos acomodamos y empezamos a orar desde adentro. A todo el ruidazo le empezamos a meter al día. Ni un
una sola gota de agua cayó dentro de la casa. Cuando terminamos de predicar, se terminó la lluvia y gente recibió a Jesucristo como su Salvador. Algo extraordinario. Pasan cosas extraordinarias cuando nosotros oramos, cuando intercedemos, cuando suplicamos, cuando rogamos, cuando hacemos aquello con tanta intención, con tanto propósito, con tanta vehemencia. Pasan cosas extraordinarias. Lo experimenté, lo he experimentado mucho tiempo en mi vida, hermanos. Pero hoy no quiero hablarles de la intercesión, ni del ruego, ni de la súplica, ni de la oración de autoridad, ni nada de eso. Quiero hablarles de la oración personal, la oración en el lugar, dice, de tu aposento, en tu aposento, el lugar secreto, en el lugar secreto. ¿Sabe que mientras yo estaba meditando estas cosas, el Señor me quitó un poquito mi corazón respecto a lo que habíamos comentado la semana pasada? ¿Se acuerdan? La palabra que compartimos. Y una de las cosas que el Señor me hacía entender es que al final de cuentas este lugar es un lugar santo, pero no es el lugar santísimo. Este es un lugar santo, donde el pueblo de Dios, el linaje escogido, el real sacerdocio, viene para adorarlo, para ministrar la alabanza, el cántico, la adoración, la ofrenda, ¿me entienden? De holocausto agradable a Dios, que son nuestras alabanzas, que son nuestras manos levantadas. Pero este es un lugar santo, me queda claro. Pero no quiero hablar del lugar santo, quiero hablar del lugar santísimo, porque tiene mucha relevancia el lugar santísimo con la oración en secreto. Va más allá de lo que yo había entendido, porque yo muchas veces había pensado de la oración en privado. Es que es en privado. No se trata de que sea en privado, se trata de hacia dónde entras tú en lo secreto, no en tu privado, ¿sí me entiendes? Sino en lo secreto. Vamos a Mateo capítulo 6 y ahí vamos a iniciar. Capítulo 6, versículo 6. Ahí vamos a iniciar y luego nos vamos a mover. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Pero primero el versículo 5. Escucha. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y eso fue lo que me detuvo por un instante. Entra donde, en lo secreto. Cierra tu puerta, entra en tu aposento, entra en el lugar de tu reposo, de tu quietud, de tu descansar. Pero una vez que hayas entrado, dice, cierra la puerta tras ti. Olvídate del resto, olvídate de todas las cosas. Pero una vez que hayas entrado a tu reposo, no llegues a dormirte. No permitas que la depresión te coma. No permitas que la angustia, que el dolor o todo aquello que te esté aquejando en ese momento te lleve a dormir. Porque ese es el aposento, el lugar para reposar, para descansar. Donde está nuestra habitación, donde se supone que entramos para descansar. ¿Me entiendes? Pero ¿no se les ha pasado que cuando traemos aflicción, cuando traemos problemas, cuando hay circunstancias agobiantes, lo primero que hacemos es dejar caer el pico, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos representa el lugar de reposo, el aposento, un lugar de reposo, un lugar de quietud, un lugar para escondernos de todos los demás. Luego dice, cierra la puerta. Dice, ya entraste a tu habitación, ahora ve al lugar secreto. Maravillas. Vamos ahí al libro de los Hebreos, en el capítulo 9. Quiero entender la oración del lugar secreto. Quiero entenderla, quiero comprenderla.
Hebreos capítulo 9. ¿Ya lo encontraron? Dice, ahora bien, versículo 1. En el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesús, el mediador de un nuevo. Maravilloso. ¿Pero de qué estamos hablando? De un lugar santísimo. ¿Quién entraba al lugar santísimo? ¿Quién eran los únicos que podían entrar? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un oficio. Todos los sacerdotes, cuando les tocaba suerte, alguno de ellos entraría a ofrecer el sacrificio. Pero ustedes saben a quién entraban a la presencia de Dios. ¿Qué dice ella? ¿A quién entraban? A ofrecer por sus propios pecados y por los pecados de todo el pueblo. Es maravilloso. ¿A qué entraríamos nosotros a la presencia de Dios? ¿A qué entraría usted? Si Dios dijera, oh, está abierto, puedes pasar. Déjame, me puede contar sus pecados, porque voy a entrar en la presencia para contar los pecados de todos ustedes, todas sus fallas, lo que son, lo que no son. Como cuando tomamos a nuestros hijos, o tomamos a la mujer, o tomamos al esposo, o tomamos a los padres, o tomamos a los parientes y le llevamos la queja al rey. A veces a eso entramos a la presencia de Dios, a llevar quejas. Pensaron ustedes que es muy diferente cuando empieza a cambiar nuestra percepción de entrar en el lugar santísimo. ¿Quién puede entrar en el lugar santísimo? Un salmista dice, el limpio de manos, de corazón puro. Los que levantarían la mano darían a cedar. De corazón puro. ¿Quién puede entrar en la presencia de Dios? ¿Quién puede entrar hasta su presencia? Sin primero no limpiarse, purificarse sus propios pecados. Pues nadie.
Y eso es lo que me llama la atención del lugar secreto. Capítulo 10 del libro de los Hebreos. Vamos a ver. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 28, y luego seguimos al 10. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿De quién era la ley? Nunca fue la ley de Dios, fue la ley de Moisés la que ordenó la sangrienta continua orden de sacrificios, porque a él no le agradaba. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sabe? Allí es donde nosotros deberíamos de entender cuando vamos a la presencia de Dios, cuando llevamos a nuestra gente, cuando llevamos nuestros problemas, cuando llegamos a aquello que parece que no cambia, que parece que no se transforma, que parece que no se va a renovar, y vamos con el mismo argumento día tras día tras día. Es como si estuviéramos ofreciendo continuamente un sacrificio por el continuo pecado. Nunca te quita la conciencia del pecado, nunca deja de ser. Nunca cambian las circunstancias, porque siempre nos presentamos delante de Dios en la misma perspectiva. Estos sacerdotes entraban todo el tiempo para ofrecer por los pecados. Dice: ¿y por qué? Porque no se quitaba la conciencia de pecado, porque no se quitaba la conciencia de pecado. La conciencia estaba bien definida en ellos. Escuchen, nosotros tenemos que entender que en nosotros no hay pecado. Y si no hay pecado, mi conciencia debería ser de diferente manera, de diferente perspectiva, y mirar las cosas desde otra manera, desde otro punto de vista. Yo he creído las promesas de Dios toda mi vida. Usted ha leído esa palabra donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Verdad que sí? ¿Ocurre? Me acuerdo que una vez prediqué sobre eso, hace muchos años atrás, y yo hablaba de la importancia que tiene, de que no puedes recorrer todo el mundo buscando el alma de otra persona para que venga salvación y no tengas a tu casa allí, en la presencia de Dios. O sea, que seas capaz de ir a tocar la puerta a 10 kilómetros de aquí para decirle a alguien: oye, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Y que el que te abra la puerta luego te le cierren las narices, digas: gloria a Dios. Cuando tienes tantas puertas abiertas con tu gente, con tu familia, pero no lo haces, porque ¿qué dices? No quieren nada, no quieren oír, no les interesa. Yo tengo una promesa de parte de Dios, porque sus promesas son serias, son verdaderas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces, si yo creo eso, ¿qué debería yo creer? Que toda mi casa será salva. Entonces, ¿por qué voy delante de la presencia de Dios? Digo: es que no quieren nada. Es que parece que no les interesa. Mira cómo viven, mira cómo son.
Ese es una conciencia de pecado, hermano. Por eso el sumo sacerdote tenía una conciencia de pecado. Siempre que entraba en la presencia de Dios, entraba con miedo, con reverencia. ¿Me entienden? Cuidándose de sus propios pecados, de sus propias faltas. Algo ha cambiado y algo cambió y no lo pudimos entender. Porque muchos de nosotros seguimos con una conciencia de pecado. Es simple. Necesitamos cambiar nuestro paradigma, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender, nuestra forma y la manera como Dios nos ve y como Dios dice que somos y como Dios dice que debemos actuar y como Dios dice que debemos hablar. Pero eso solo puede ocurrir cuando nosotros entramos en el lugar secreto, en el único lugar que entró ¿quién? El Hijo. Mire, ¿dónde estamos? Capítulo 10. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Para cuándo? ¿A quiénes? Para siempre. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero me llama la atención porque dice que hizo una sola ofrenda y luego fue y se sentó para ver el resultado de su sufrimiento, de su padecimiento, de su quebrantamiento, de su dolor, de su muerte, porque dice la palabra que Él verá linaje. Una vez que haya puesto su vida por el pecado, verá linaje. Él se sentó para mirar el linaje que ahora ve entre nosotros, entre nuestras familias, porque nos hizo perfectos para siempre. ¿Y eso qué? ¿Como de qué nos serviría? Platicaba con los muchachos ayer en la clase. O sea, ¿cuál es nuestra ganancia? ¿De qué nos sirve que nosotros creamos en Dios o que Dios sea con nosotros? ¿De qué nos sirve tener este conocimiento? ¿A qué nos ayuda? ¿Hacia qué nos trasciende, iglesia? ¿Hacia qué? Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que avanzar en el entendimiento y la comprensión de la vida misma. Miremos las Escrituras, miren cómo nos enseñan, cómo nos instruyen. No solo no hacer lo malo, sino a trascender, a avanzar, a crecer, a desarrollar, a impactar, a ser una sociedad que impacta el entorno por el Dios que tiene. El Dios que creó los cielos y la tierra, el único Dios verdadero. Pero a veces nosotros solo nos enfrascamos en una mentalidad de pecado, de debilidad. ¿Me entienden? Porque siempre estamos escasos, siempre estamos necesitados, siempre hay necesidad continua en nosotros y casi nunca somos fuertes. Porque tenemos una conciencia. Bueno, yo no. Pero así dice la palabra. Mas ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nadie nos juzgue. Ni siquiera nosotros mismos nos juzguemos a nosotros mismos. Pero avancemos, caminemos, andemos. Desarrollemos la realidad de la verdad en nuestros corazones. Dios es real. Dios no es una religión. Dios no es una religión para callar los malos pensamientos o los malos deseos o para sujetar una carne pecaminosa y débil. Dios no es eso. Dios es vida, Dios es plenitud, Dios es saciedad, Dios es abundancia. Pero necesitamos entenderlo, necesitamos que esa verdad sea abierta en nuestro entendimiento y en nuestra comprensión. Porque así dice, fuimos hechos perfectos para... ¿Cuándo perdemos la perfección? Hermano, cuando pecamos.
pecamos y que les diga, pero yo ya no peco. Y luego veo al apóstol Juan, ¡ay! Alguien que diga que no tiene pecado hace mentiroso a Dios, Pablo. ¿Cómo se contradicen ellos? No se están contradiciendo. Porque el Hijo de Dios no peca ni tampoco puede pecar. ¿Saben por qué? Porque su naturaleza viene de arriba, no es de abajo. Por eso dice Pablo, yo ya no peco, pero el pecado que mora en mí, esto es a saber, en mi carne, siempre me lleva a hacer lo que no quiero. Pero yo con mi mente Sirvo a la ley de Dios. Es maravilloso. Él entonces empezó a tener una mente de ¿qué? De justicia, de paz, de perfección en Cristo. Dejó de tener una mente de una conciencia de pecado. Él dice que no pecaba, no, él entendía que su cuerpo era un cuerpo de pecado. Estaba encerrado en él. Y entendía que entre más fuerza le diera al hombre interior, entre más fuerte fuera en el hombre interior, pues como dijo el apóstol Pablo, no estarías ocioso, no pecaríamos, sino estaríamos en un continuo conocimiento acerca de las cosas eternas de Dios, en un continuo prepararnos, en un continuo hacer. Pero ese caminar intermitente que tenemos los creyentes, hermanos, ese caminar intermitente de un día sí, otro no, el otro tal vez, el otro quién sabe, y te veo hasta la próxima. Y ese caminar intermitente, no nos permite avanzar, crecer, madurar, desarrollar la verdad de Dios en nuestros corazones y por consecuencia, pues tomar las bendiciones preparadas para nosotros. Tenemos un problema. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Entrar en el lugar secreto. En el lugar secreto. Podemos estar en lo privado y no pasa nada porque estaremos dormidos. Cuando tenemos muchos problemas y entramos a nuestra habitación y nos encerramos en nuestros aposentos, lo hacemos para dormir o para quejarnos. ¿No es cierto? Ay, Señor, a mí nomás me va mal. Mira los vecinos, son nomás bien, ¿sabe qué? De todo hacen y sudan y se acongojan. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no se pueden se acongojan? Ellos tendrán sus propios problemas, sus propios argumentos, como tú, como yo, como todos nosotros. Pero ese no es el problema. El problema no es si tenemos problemas, si hay circunstancias adversas. Nuestro problema es saber quién tiene la capacidad y el poder para ayudarnos a avanzar encima de ellos. Amén. Decía aquella hermanita, voy a seguir leyendo. Si ven que hablo mucho, me dicen, tranquilo, baje, tranquilo, cálmese. Y luego hablo y se me va el tiempo atrás. Ya cuando ustedes me empiezan a decir, ya se voy a parar. O cuando yo tenga hambre, acá yo traigo el micrófono. Pero miren lo que dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo otro no lo lean, porque es como una pedrada. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel
tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué no entramos al lugar santísimo? ¿Por qué no entramos en el lugar secreto de Dios? ¿Por qué no? Ay, es que dice, limpiando pues los corazones de una conciencia. ¿De quién nos limpia de una conciencia de pecado? ¿Quién limpia nuestros corazones? ¿Quién puso la verdad en nosotros? Él. Todo está en Él, todo se encierra en Él. Miren, hermanos, hace muchos años, cuando yo tenía poco tiempo en el cristianismo, ahora ya se los he explicado y empezaba otra vez, pero no importa, se lo voy a volver a decir. Nada más porque acaba de llegar el Carolina María. Eso se lo puedo decir. Me recuerdo que un día yo enfadado, enojado con Dios, enojado porque yo no podía cambiar, enojado porque yo seguía siendo la misma mala persona de toda la vida, enojado porque entre más oraba, más leía la palabra, más asistía a la iglesia, más cosas hacía para Dios, yo seguía siendo el mismo individuo. Y yo lloraba y decía, es que no lo entiendo. Yo no entiendo, entre más hago, menos justo soy. Y no entendía mi situación. Y luego se sabe, los predicadores, aquellos que cuando te hablan de pecado te hacen llorar y arrastrarte en el suelo. Y había muy buenos predicadores en aquellos años. ¡Tú, pecador! Claro que me sembraba, yo. Ay, Señor, ¿cómo eres? Ya te pedí perdón, decía yo. Pues tú. Y empezaba una serie de... que antes de que el hombre terminara de predicar, yo ya estaba en el altar tirado, llore, que llore, que llore, y luego me daba vergüenza después levantarme. Se viene tu pecador, se está arrepintiendo. Eso era cada domingo. Es cansado cargar una conciencia de pecado, es cansado no poder avanzar, no poder trascender, es cansado. Y más cuando dices tú, oro, leo, y hago todo el tiempo. Recuerdo cuando les comentaba que le decía a mi pastor, tengo un gran problema en la vida, necesito que me ayude, por favor. Cuando me atendió el pastor, me dijo, mira, le expliqué yo, pastor, tengo tanto tiempo convertido al cristianismo, de repente un día ocurrió algo maravilloso, no me importaba nada, yo venía, iba, traía, y todo bien, pastor, mi vida estaba totalmente en paz, no, hombre, era maravilloso, ahora de cuenta que andaba en las nubes, decía, pero de un tiempo a la fecha, pastor, todas las viejas debilidades, todas las cosas con las que yo viví por mucho tiempo, era un joven de 20 años, es que vago, entonces digo, todas estas cosas me están pasando. Dice, yo era eso, no pasa nada, con 20 minutos de oración, tiene. Y yo como que se me cayó la cara y todo, y dije, pastor, no me diga eso, oro 3 horas diarias, leo la Biblia todos los días, voy a la iglesia todos los días, ayuno 3 veces a la semana. No me diga que con 20 minutos de oración se acaba el chiste. Digo, pues no sé qué decirle, yo tengo muchos problemas. Y se sentó y platicamos sobre sus problemas. ¿Cómo sales? ¿Cómo avanzas? Con una conciencia de pecado. Me acuerdo, hermanos, que yo tenía varios cuadernos escritos por muchas cosas que él me había dado al principio de mi conversión, muchas cosas que él me había enseñado. Estaba tan enojado que tomé mis cuadernos y los empecé a hacer pedacitos. Es puro cuento, yo no sé para qué te habré conocido. Tomé mi pequeña Biblia que tenía y la arrojé al suelo. Dije, yo no sé para qué te habré conocido. ¿De qué me sirve? Ellos me dijeron que era libertad y aquí es una atadura. No puedo voltear a un lado, no puedo voltear al otro, ni para allá. Todo es pecado, ya me cansé. Ya me cansé de que tus predicadores y que tus pastores siempre nos estén señalando. Siempre, ellos qué saben. Y entonces, esa voz que me invitó a conocerlo, esa voz que me invitó a recibirlo como Salvador, me dijo, ¿quién te acusa? Dijo, tus pastores, tus maestros, esos predicadores que tú levantaste, cada domingo es lo mismo. Pero yo no te acuso. ¿Cómo no? Pues si tú los levantaste, ellos dicen que tú dices. Dijo, yo no te estoy acusando, yo no te estoy señalando.
Usted acaba de leer que nos dio un corazón de... Bueno, ¿qué dijo él? Primero me llevó a Romanos, hermanos, porque él me enseñó con la palabra. Me llevó a Romanos, se lee allí, al libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 32. Y fui allí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios fue el que los llamó, Él fue el que los escogió, el que los justificó. ¿Quién los condenará? Si el que murió fue Él. Y además, ¿qué dice? Resucitó y está intercediendo por ellos. Dice, pero Señor, es que todos mis malos pensamientos. Dice, ¿cuáles malos pensamientos? ¿No sabes tú que los demonios ponen los pensamientos desde afuera de tu cabeza y te hacen creer tus malos pensamientos? ¿Y sabes por qué tú no tienes malos pensamientos? No, Señor, dime por qué. Porque ahora tú tienes la mente de Cristo. ¿Y a dónde me llevó? Al primer libro de los Corintios, capítulo 2. Donde me está diciendo, hermano, nosotros tenemos la mente de Cristo. Los pensamientos, esos malos pensamientos que tú llamas, esas cosas que tú estás hablando, no están ahora dentro de ti porque yo te he dado un corazón de carne. En pocas palabras dice, te hice una nueva. Amén. Como que me levanté como un campeón. Y entonces se quiso volver a pegar todos los papelitos que había. En un instante cambia todo. Cuando Dios se revela a tu vida, en un instante cambia todo. Dios lo transforma todo. Dios es libertad, Dios es vida, Dios es plenitud, Dios es saciedad, Dios es abundancia, Dios es sabiduría, Dios es inteligencia, Dios nos trasciende. No podemos nosotros decir que servimos a un Dios vivo, atorados en la vida, sujetos a limitaciones mentales o espirituales, como ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el Dios al cual nosotros servimos es el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero entonces, ¿por qué no entramos en el lugar secreto? ¿Por qué no estamos en el lugar secreto en medio de todas las cosas? Cuando vayamos a llevar a nuestras familias, a nuestros parientes por alguna circunstancia, descanse. Si ya lo digo, descánselo. Si ya pidió por su esposo, si ya pidió por su esposa, si ya pidió por sus padres, si ya pidió por sus salud, pues ahora descanse. Porque si usted no cree que hay Dios, entonces su oración no tiene ningún sentido. De nada vale. Decía aquella hermanita cuando les hablaba sobre la fe, llama las cosas que no son como si fueran. Dice, pastor, ¿cómo es eso? Ore usted por mí, y entonces yo oraría así. O hicimos la oración por el hijo que era un vago, un malviviente, un vicioso, un ratero, tenía todo. Y todos los días presentaba a Dios, gracias, hermano. Todos los días presentaba a Dios a su hijo en una conciencia de pecado. Ay, Señor, ya no aguanto mi hijo, mira que es un vago, es un malviviente, es un esto y es un aquello, y es un problema para los vecinos, por favor, cámbialo, Señor. Y al día siguiente hacía la misma oración porque tenía una conciencia de pecado. Ah, Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi hijo. Y otro día, otra vez la misma oración. Por años estaba orando por él así todos los días. Digo, vamos a dejar de orar de esa manera. Vamos a creer a las promesas de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No sabes, oh mujer, que tus hijos son santificados en ti? No, pastor, no sabía. Pues ahora lo sabe. ¿Qué significa santificados? Que Dios también los ha apartado para su gracia, para su gloria. Ahora véanlos apartados para Dios. Porque la palabra también de Dios dice, lo que les decía hace rato, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cree eso? Sí, pastor. Pues ahora sí vamos a orar. Siéntese. Hicimos una oración. Padre, te agradezco en el nombre de Jesucristo por tus promesas. Te agradezco por la vida de fulanito de tal, Señor, porque tú lo has santificado en la vida de mi hermana y lo has llamado para tu servicio en este tiempo, porque es tu santa y bendita promesa la que se hace efectiva en la vida de él. Terminamos la oración. Al año que volví a aquella localidad, hermanos, donde fue a predicar, la hermana bien contenta me dice, pastor, mi hijo lo quería conocer. Y luego, hermanos, pues está en Monterrey estudiando para pastor. Porque cambió la mentalidad. No es que tengamos mejor fe, es la misma fe que tenemos de siempre.
solo que no adecuamos el entendimiento a la comprensión correcta de la verdad. Necesitamos que la verdad se revele en nosotros. No es cuántas horas, no es cuánto tiempo lees la Escritura, sino cuánto crees en tu corazón que eres. Hay una oración o una palabra que el Señor le da al profeta Jeremías. Quisiera leerla ahí en Jeremías capítulo 29. Ahorita nos regresamos al libro de los Hebreos, todavía no terminamos, hermanos. Estamos en el lugar santísimo, estamos hablando del lugar secreto, es el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote, pero donde ahora está abierta la puerta para que nosotros podamos entrar. Jeremías capítulo 29. Versículo 11. Hay una promesa de retribución maravillosa de Dios para el pueblo de Israel, hermanos, en estas palabras. Pero mire lo que dice. ¿Ya lo encontraron? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo vas a buscar de todo vuestro corazón? Con toda tu pasión, con toda tu intención. Me buscaréis de todo corazón. ¿Por qué nosotros no entramos en el lugar santísimo? ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor dice: donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Por qué nosotros no entramos en el lugar santísimo, en la presencia misma de Dios? Porque no lo hacemos con todo el corazón. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón está en muchas otras cosas. No estoy diciendo que amemos más que a Dios, estoy diciendo que nuestros sentimientos, que nuestras emociones, que nuestros deseos, que nuestros anhelos, que nuestras pasiones están en otra cosa, menos cuando nos presentamos delante de Dios. Estamos en un lugar santo. Venimos y adoramos, levantamos las manos, cantamos a Dios, oramos todos juntos. Pero hay un momento que nosotros necesitamos la privacidad del corazón, de sentimientos, de emociones, de deseos, de vehemencia, de anhelos, para dárselos a Él. Para poderle decir a Él todo lo que me representa mi fe, mi confianza, mi esperanza, todo lo que me representa Él a mí. Pero no puedo entrar porque mi corazón está repartido por el vecindario. Tenemos ese problema. Pero Él dice: mi pensamiento respecto a vosotros, ¿qué es? Es de bien. La voluntad de Dios para nuestra vida es de bien. Tus problemas, mis problemas, tus necesidades, mis necesidades, tus luchas, mis luchas, tus debilidades, mis debilidades. El pensamiento de Dios para con nosotros es para bien, para bien, para bien, porque ese es el deseo del corazón de Dios. Pero Él dice: cuando me buscares con todo tu corazón. Ay, es maravilloso. A veces somos tan suficientes, tan soberbios, tan altaneros, tan altivos, que nos presentamos delante de Dios con una desfalletez, como es tu obligación, y a ver cómo le haces. Eso no funciona así, hermanos. Eso no funciona así. Tenemos que entender realmente qué significa tu oración en lo privado, allí en el lugar secreto. Porque allí en lo secreto Él ve, y Él te va, ¿qué? En público, porque tú habrás estado en el lugar secreto. Con cuánta razón el Señor
tú siempre me escuchas, pero no lo hago por mí, sino por causa de esto. ¿Y qué dijo? ¡Lázaro! Está afuera. Porque Él siempre le escucha, porque sabe que le escucha, porque está en lo secreto con el Padre. Por eso dice la palabra, que una vez que hizo el sacrificio, que una vez que se levantó de los muertos, fue y se sentó a esperar que las cosas se sucedieran. Has orado por tu familia, has orado por las personas que amas, y ves que no cambian y sigues haciendo la misma oración, sigues viendo sus mismos pecados, sus mismas debilidades, sus mismas faltas. Estás orando por la situación económica de tu vida y no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. Pues entonces cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de ver. Entra en el lugar secreto, en la intimidad con el Dios que crió los cielos y la tierra. El que abrió el acceso para que pudieras entrar, no para la queja, sino para el alivio, para el consuelo, para la respuesta, para la bendición. Pero hay algo que la palabra de Dios sí nos demanda para que pueda ocurrir eso. Hay gente que es capaz de hacer rodillas hasta donde sea posible para tratar de que Dios pueda hacer algo bueno para ellos. Vamos a los hebreos, volvamos a los hebreos, hermanos, por favor. Jeremías da una palabra de esperanza a un pueblo que está siendo condenado a 70 años de exilio en Babilonia por causa de la necedad del corazón del pueblo. Pero les está dando una palabra de esperanza hacia adelante. Por eso Daniel, el profeta, cuando ora y clama a Dios, dice: Señor, perdónanos. Pero recuerda las promesas dadas a Jeremías, el profeta, para volver, y volvieron a su tierra con la ayuda de los mismos reyes que luego los gobernaron. Hebreos capítulo 14. No, es que es 4:14, perdón, también puedo equivocar, es domingo. Hebreos 4:14. Los estaba tanteando. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde llegaron? Hasta el 14, ¿no? Entonces nos tanteamos todos. Estamos empatados. Si alguien me dice: pastor, eso no es cierto, no es verdad, no existe el 14. Pero como nadie lo dijo, empate. Capítulo 4, versículo 14 y 16. Ay, dice así: porque por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué dice? Misericordia, y hallar gracia para lo que Él no está hablando que vayamos y le digamos de nuestras debilidades, no está diciendo eso. Él dice: Él fue tentado, Él es nuestro sumo sacerdote. Ella fue tentado en todo. Él conoce las debilidades del ser humano, Él conoce toda la bajeza que el ser humano puede experimentar. Cuando tú vayas a la presencia de Dios, encontrarás ayuda y socorro para tu petición, para tu necesidad. El gran problema es que muchos de nosotros lo primero que hacemos es tratar de justificar por qué si Dios debe de oírnos. Tú sabes, Señor, que yo he tratado de hacer las cosas. Tú
Tú sabes que yo he buscado intensamente. Tú sabes que el deseo de mi corazón siempre ha sido servirte. Tú sabes que yo he tratado de que mis hijos te conozcan. Tú sabes. Y queremos justificar delante de Dios del por qué sí debe de escuchar nuestra plegaria, del por qué sí debe escuchar nuestra oración. Pues no hay cosa que nosotros hagamos que obligue a Dios a hacerlo, más que así mismo. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece. Él no está presentando nuestros pecados porque ya lo hizo una vez. Y ese que ahora está aquí para interceder por nosotros. ¿Qué está intercediendo Jesús? ¿Para qué quiero que interceda el Señor a favor mío? ¿Para qué? Para tener una mejor vida, para avanzar, para trascender, para avanzar en esto, en aquello, o esto, o lo otro. ¿No sería así como deberíamos de pensarlo? ¿Pero en qué pensamos cuando decimos, es que está aquí para interceder por nosotros? Es que es cuando la regamos, pastor. Para eso tal vez está aquí. No, es más que eso. Es más que eso. Pero una vez que nosotros hemos entrado al lugar santísimo, hermanos, tenemos que hacer algo. Mire lo que dice Hebreos 11. Versículo 6. Esa es la demanda más seria de todas, hermanos. Si no la cumplimos, de nada nos sirve todo lo que nosotros pudiéramos hacer. ¿Ya lo encontró? Mire lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a ¿quién? A Dios. ¿Qué dice? Crea que le hay. ¿Qué significa eso? Está hablando de fe. ¿Qué significa eso? Crea que le hay. Imagínate que llegaste a tu habitación, cerraste tu puerta, oraste, hiciste y entraste a la presencia de Dios y clamaste, lo que haya pasado, ¿qué importa? Es asunto tuyo y bien. Y luego te hayan levantado de ese lugar, en lo privado, en lo secreto, y luego salgas de tu habitación y le digas al marido, a la esposa, a los hijos, a los padres, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a suceder, no sé cómo hacer, no sé cómo vamos a cambiar las cosas, no sé cómo todo va a ser diferente. ¿Dónde estabas, perdón? ¿Dónde te encontrabas? En lo secreto, en lo íntimo, en la presencia misma de Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, al que le cantamos, al que le danzamos, al que le gritamos, en el que nos expresamos, al Dios todopoderoso. Pero cuando entramos a la quietud de una oración calmada, sosegada, tranquila, meditada, no creemos que esté allí. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a la presencia de Dios, tienes que creer que le hay, que Dios está. ¿Cuál es nuestro problema? No lo siento, no dice que lo sientas, tienes que creer que donde tú te plantes en el lugar secreto está Dios. Y si tú sabes que Dios te ha oído acerca de lo que tú le hayas pedido, dice el apóstol Juan, tú debes de saber que tienes todas las cosas que tú le pediste. Así dice. Yo no lo inventé. Si no, mire 1 de Juan capítulo 15. Véanlo. Así dice allí. ¿Quiere verlo? No lo vea para que no vea. Si vean, si no hace que el pastor, véanlo. 1 de Juan capítulo 5. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí sabemos que Él nos oye. ¿Cómo sabemos que Él nos oye?
Porque sabemos que cuando entramos en su presencia, hay Dios, está Él en el lugar santísimo. Deberíamos de salir reconfortados, deberíamos de salir fortalecidos, deberíamos de salir llenos de certidumbre y de confianza y de seguridad. He estado en la presencia de Dios. Perdón, eso nomás los grandes apóstoles y profetas. No, dice que el lugar fue abierto para todos. ¿Por qué no entramos, Norma? ¿Por qué no entrar en el lugar santísimo? ¿Por qué no perder unos minutos en la eternidad en la presencia de Dios? No tomemos nuestros pecados, no tomemos nuestras debilidades, no tomemos nuestras faltas, porque nada tiene que ver con eso. Tomemos nuestras necesidades, tomemos los deseos y los anhelos de servir, el deseo de amar, de trascender, el deseo de nuestra casa, el deseo de nuestra familia, el deseo de nuestros hijos, que prosperen, que se proyecten, que avancen, que crezcan, el deseo de su reino, de su gobierno en nosotros, el deseo de la revelación de la verdad de Dios en nuestros corazones, que de nuestros pecados, que de nuestras debilidades, Él ya se encargó. Él dice, ven, entremos, pero no para entrar a cuentas, como le dijo a Israel. Si tus pecados fueran así, yo los emblanqueceré. No nos está hablando para ponernos a cuentas, nos está hablando para intimar, para que nosotros sepamos todas las cosas que Él tiene para nosotros. Mientras nosotros sigamos con una conciencia de pecado tan limitada, tan estrecha, tan escasa, pensando si merecemos o no merecemos, pues déjenme les digo, merecemos todo en Cristo Jesús, porque Él pagó un precio muy elevado por usted, por mí, por su casa, por su familia, por todos. Solo que es tiempo de cambiar nuestra mentalidad, dejar la mentalidad escasa del pecado, de la insuficiencia, de la incompetencia, de la incapacidad, del yo no puedo, del yo no sé, del no tengo la fuerza, del no tengo la capacidad. Deja eso, avanza. Tenemos que avanzar. Los días son malos, el Señor viene pronto, viene con una iglesia preparada. Que entiendan, no es una iglesia preparada vacía en la mente ni en el entendimiento. No es una iglesia preparada en su vestido pulcro, hermoso, maravilloso, bien peinada. No, te habla de una iglesia sabia, entendida, inteligencia, llena de fe y certidumbre. Una iglesia en Cristo poderosa. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Si no la vamos a cambiar mientras sigamos cargando la conciencia del pecado, no significa que ande siendo malos por la vida. Digo que al cabo yo no peco. No, no se trata de eso. Se trata de entender que Dios nos ha dado la capacidad y la facultad para avanzar y para trascender, ir más allá de mis pecados. Ya se encargó, hermanos. Y si lo ofendo, pues perdónenme. Y si no, pues de todas maneras ya lo ofendí. No importa, pero tenemos que avanzar, tenemos que seguir trascendiendo. ¿Por qué pararnos? ¿Por qué limitarnos? ¿O no creemos que Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Qué sería diferente, hermano Manuel? Imagínense. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Pues yo creo que Dios es el único mono que lo busca. ¿No? No, Dios es Dios por encima de todos los monos. Tenemos que entender. Entra, dice, primero no seas como los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? Los fariseos, los saduceos. A ellos les encantaba orar en público. Yo dejé de ser hipócrita. ¿Qué quiere decir? No, pero es que es agradable, es atractivo. Qué bonito, qué padre, qué bien, qué carga la oración. Está bien, pero no, lo que el Señor busca de nosotros es la intimidad, el lugar correcto. Me recuerdo que en esos días, hermanos, cuando estaba en la oración, porque me llevó primero un tiempo antes de comenzar el evangelismo, me llevó a la oración de intercesión y me dijo que iba a estar orando. Pero después me sentí más cómodo en la oración que con la intención de evangelizar, porque a mí no me gusta andar evangelizando. Y entonces un día llegué a la oración temprano, antes de que llegaran los demás hermanos, y empecé a orar. Oh Dios maravilloso, sexo, tú soberano Dios. Dice, cállate, hipócrita. Me quedé helado. ¿Por qué me llamas hipócrita, Señor? ¿Por qué eres un hipócrita? Me quedé de veras así como sacado. ¿Por qué me dices esto? Dice, porque no haces lo que yo te pedí que hicieras.
Tiene razón. Me sentí más cómodo, no voy a solo orando sin tener que verle la cara a ninguna persona para hablarle de Cristo. Le pedí perdón y comenzamos las actividades y Dios se glorificó en esas colonias, en Cacarandas, en la Antigua Aceitera, en la Luis Echeverría Álvarez. Dios hizo cosas maravillosas. Vimos mucha gente venir a los pies de Cristo. Vimos gente sana, vimos cosas extraordinarias. Dios hace cosas maravillosas, pero eso es hacia afuera, hacia la obra que nosotros tenemos que hacer. Esas son las obras que tenemos que hacer en su voluntad. Pero aquello que es personal, aquello que es íntimo, solo es de usted y él. No puede cambiarlo, no puede venir el pastor, no puede venir la pastora, no puede venir el que le enseña, no puede venir su papá o su mamá o su hermano. Tiene que ser usted mismo, cerrando la puerta, quitando la depresión, quitando sus miedos, sus temores, sus incertidumbres, pensando si eso no es capaz. Solo cierre su puerta y atrévase a creer que Dios está allí, en lo secreto con usted, y que Él que lo ve en lo secreto lo compensará en público. ¿Y qué significa eso? Que todas tus peticiones, que todas tus necesidades que llevaste a Él, te las compensará en público, porque será pública tu respuesta, porque tú verás la mano de Dios públicamente en tu vida. Tú verás cómo Dios te levanta, cómo Dios te exalta, cómo Dios te promueve, cómo Dios te lleva hacia adelante en cualquier asunto de tu vida. Pero tienes que atreverte a hacerlo. Eso es lo que yo pienso, según lo que dice la palabra de Dios. Pero hay que creer que hay. Esa es la diferencia. Tengo fe, pero no sé si Dios es. Por eso nosotros sabemos cuando Dios responde. Ahora no sé. Cuando hablamos del lugar secreto, hermanos, hablamos del lugar santísimo. La misma presencia de Dios. En la misma presencia de Dios. No hay otro lugar, hermanos. Este es un lugar santo. De los cuernos al frente, que era la mesa de la proposición, nos simboliza, hermanos, que este es el altar de Dios. Estamos aquí para ofrecer holocaustos, sacrificios, aroma agradable a Dios con nuestros cánticos. Pero ese momento íntimo que Él anhela con usted y usted con Él, es allí en su lugar de aposento, en lugar de reposo, en lugar de quietud, allí en lo privado. Entre y ya una cosa. Usemos un poquito la imaginación en el espíritu y creamos que entramos a un lugar especial, a un lugar donde nadie puede entrar excepto yo, a través de Jesucristo. Porque soy yo entrando a la presencia de Dios. Soy yo siendo impactado por su santidad, ¿entiendes? Por su presencia. Y cuando Dios llena nuestras vidas, somos plenos, mental, espiritual, emocional, física. Somos plenos, somos abundados, somos saciados y somos capaces de levantarnos y decir lo mismo que dijo Josué: nos los comeremos como a pan, serán como pan delante de nuestros ojos. No los comeremos, tan pocos, son muchos. No, los comeremos como a pan. Porque el Señor está con nosotros. Porque Él es con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tendremos temor. No habrá duda en nuestro corazón. No habrá incertidumbre. No habrá miedo. Porque Dios es con nosotros. Amén. Hasta parezco predicador. Con nosotros. Porque es bueno. Tenemos que creer. Por eso cuando meditaba acerca de la oración en lo privado, esa es la santidad de su presencia. Pero necesitamos creer que hay. Yo no sé cuáles son sus pecados, ni me interesa. Porque delante de Dios usted no tiene nada. Así es que yo le invito a que lo busque con una conciencia limpia, con un corazón puro y con manos. Si usted no tiene eso, déjenme, le digo, qué pena. Si usted no tiene manos, ¿cómo? ¿Santas?
corazón limpio. ¿Y qué más dije? ¡Qué pena! Pero usted no puede ver a Dios. Necesito que se arrepienta de todos sus pecados. No, necesito que le crea, que le acepte, que acepte su regalo, que acepte su dádiva de bendición para nuestra vida. No hay regalo más grande que la dádiva de vida que nos da en Cristo Jesús. No hay regalo más maravilloso de saber que Dios ha tomado mis pecados, los pecados de mi esposa, los pecados de mis hijos y de los hijos de mis hijos, promesa de vida, y poder descansar y decir: Padre, aquí está mi casa, porque yo en mi casa te serviré a Dios. Aunque el hijo ande debajo, pero yo lo creo. Aunque el viejo sea un borracho, no me importa. Yo en mi casa serviré al Señor, porque esa es promesa de vida. Esa es nuestra promesa. Pónganse bien. Les dije que cuando me diera hambre yo pararía. Es que ya están tronando las tripas. Quiero sonreír porque me agrada sonreír. Me agrada compartir la palabra de Dios porque edifica mi vida, me da paz, me da sabiduría. Trato de no entrar en un concepto de una superficialidad, ¿cómo se dice? De santidad. La santidad está en el gozo, en la alegría, en la plenitud, en el rostro alegrado, en el corazón jovial. Por eso digo esta cosa. Necesitamos ser agradecidos con Dios. Yo no sé cuáles sean tus cargas, no tus pecados, cuáles sean tus cargas, cuáles sean tus luchas, cuál es lo que te angustia. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Todo este lugar es un lugar de altar para Dios. Todo este lugar es un lugar santo. La presencia de Dios es. Pero para que nosotros podamos tomar de su mano, por un momento necesitamos desconectarnos. Cuando cerremos nuestros ojos, entremos a su presencia. No espere que alguien venga y le ponga la mano. Dejemos que sea el Señor el que ponga su mano sobre nosotros. Aquí que nuestras dudas, nuestra incertidumbre, nuestra necesidad, y que cuando abramos nuestros ojos de verdad y partamos de este lugar, de una cosa podamos estar seguros: estuvimos en la presencia de Dios y Él oyó nuestras oraciones. Padre, en el nombre bendito de Jesús, muchas gracias por tu presencia este día, Señor. Gracias porque nos permites hablar y hablar y hablar y hablar, pero nos da sentido al hablar, nos das un objetivo y un propósito, y recordarnos una cosa, Señor, que la puerta al lugar santísimo está abierta, que solo el sumo sacerdote podía entrar, Señor, pero con asunto en relación al pecado. Pero hoy nada tiene que ver con el pecado en nuestra entrada a tu presencia, sino para ser, Señor, ministrados por ti en nuestras necesidades, en nuestras peticiones, en nuestras acciones de gracias, Señor, en nuestro deseo y en nuestro anhelo por conocerte. Que en esta hora, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, Señor, esta palabra edifica, Señor, que esta palabra exhorte a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a entender que la demencia del deseo del corazón por creer que estamos delante de tu presencia en el lugar santo, santísimo, allí, Señor, donde en la plenitud tu Hijo descansa, Señor, esperando, Señor, por todas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias porque nos has bendecido, Señor. Muchas gracias porque nos has entregado promesas de vida en Cristo Jesús, porque nos has hecho fuertes, entendidos, sabios, porque has hecho de nosotros hombres y mujeres valerosos, Señor, fuertes en la fe, en la certidumbre, en la seguridad, en la confianza, guerreros en Cristo Jesús, Señor, para tomar las herencias eternas que nos concediste en Cristo. A ti sea dada la gloria para siempre, Señor. Toma pues nuestras necesidades, Señor, nuestras peticiones, los deseos de nuestro corazón, Señor, y hágase tu voluntad con nosotros en ellos, Señor.
en el precioso nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque tú atiendes a nuestra voz, tú atiendes a nuestras súplicas, Señor, a nuestra petición, a nuestra acción de fe, Señor, en esta hora. Muchas gracias.